Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Estimados televidentes, de nuevo en Alternativas. Bienvenidos a tu espacio cultural, de opinión, informativo y analítico. Alternativas a través del canal regional Mira TV 9 de Inter. Hoy vamos a dedicar el tema a lo político. Para eso vamos a tener una persona experta, muy conocido de los Altos Mirandinos, asesor político, politólogo y ya también es asesor de nuestro espacio Alternativa, el licenciado, el politólogo Sergio Grafe, que lo tengo acá ya a mi derecha. El pasado diciembre 10, o sea, este pasado domingo, lo digo así porque el programa va a ser obviamente ya publicado en YouTube, se ejecutó, se realizó, se materializó el proceso eleccionario municipal para la escogencia de los y las alcaldes y alcaldesas en los 335 municipios a lo largo y ancho del territorio nacional y la repetición de un gobernador por el estado Zulia. Se tornó muy interesante este proceso eleccionario. El movimiento del polo patriótico abarcó, creo que más del 98% de los espacios jurisdiccionales en este proceso eleccionario. La gran pregunta es, ¿qué pasó y qué va a pasar y ahora qué con la oposición? Así queremos llamar a nuestro espacio hoy, ¿y ahora qué con la oposición? Vamos a recordarle que estamos en vivo y directo y que puedes comunicarte vía texto o vía WhatsApp, para los que puedan, al 0414-272-5476. Ahí está colocado en la parte posterior de los visores en el generador de caracteres. Yo quisiera, antes del preámbulo, señalar lo siguiente. Es un tema de preocupación, la inseguridad, que en los últimos 15 días también embarga a los Altos Mirandinos. Lo que es el sector acá del puente de Carrizal, del barrio Miranda, algunos sectores de la jurisdicción de Carrizal, está muy peligroso. Ayer hubo un altercado con un joven que se había quedado accidentado y trataron de secuestrarlo. Inmediatamente actuó la policía del Estado Bolivariano de Miranda. Y hace pocos momentos también vimos que a una pareja de motorizados con un niño trataron también otros motorizados, dos motorizados, de investirlo y de quitarle la motocicleta, corriendo grave peligro estas personas. Así que bueno, el llamado es y aportar un granito de arena de este espacio Alternativas a las autoridades policiales, que ahorita creo que el general Regulo Antonio Argote Prieto, director de Polimiranda, también tiene a su cargo la intervención de la policía, en este caso de Carrizal. Bueno, y el nuevo alcalde, Farid, de verdad tomar cartas en el asunto en este sector antes que se pueda tornar en situaciones peores. También quiero invitarlos de una vez, y lo voy a hacer al final de este espacio, para el próximo jueves 14 de diciembre vamos a hacer una Santa Misa, vamos a celebrar una Santa Misa en conmemoración y recuerdo del doctor Alberto Rivas Sánchez en su 8º mes de desaparición, que no está con nosotros. Eso va a realizarse acá en la iglesia de Montaña Alta, a partir de San Charbel de Montaña Alta, a partir de las 5 de la tarde. Así que los esperamos, nuestros queridos amigos y colegas que estuvieron cercanos pues, a la familia Rivas Sánchez. Buenas noches, mi querido amigo Sergio Grafe, gracias por estar de nuevo hermano acá en la Alternativa. No, vale, para mí es un privilegio estar contigo. Te lo pregunto tal cual como se llama, como hemos llamado a este programa. ¿Qué pasó el domingo 10 de diciembre y ahora qué con la oposición? Bueno, las dos preguntas son bien complejas de responder porque casi que nos da material para abarcar todo el programa. Bueno, yo creo que lo que pasó el domingo era previsible. Allí hubo una mezcla de circunstancias que hacía muy complicado que la oposición pudiera ganar e incluso mantener algunos espacios a nivel municipal. En principio, en mi opinión, un elemento importantísimo que potenció la abstención fue la incoherencia en el discurso de la conducción política de la oposición. El hecho, por ejemplo, de que 3 partidos
que son fundamentales en esa estructura organizativa que se llama la Mesa de la Unidad, como son Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, no solamente no hayan participado, sino que inclusive convocaron a la abstención. Eso generó, por supuesto, una circunstancia difícil de superar desde el punto de vista de la motivación a la participación electoral. Pero además de eso también vimos la actuación y el abuso de poder y el uso de recursos públicos de una manera grosera y descarada por parte de algunos candidatos del gobierno, que en mi opinión, insisto, una mezcla explosiva de varios elementos. Te estoy resaltando dos porque a mi juicio son los más importantes, pero también tienes, por ejemplo, el tema de la actuación del propio CNE. Nosotros vimos en el caso de Guaycaipuro, que nos tocó de cerca, los coordinadores de los centros electorales, por ejemplo, incumpliendo la normativa que rige sus conductas el día de las elecciones, se creían los dueños de los centros, sacaron a testigos electorales de los centros, no permitían el desempeño normal del funcionamiento, inclusive le ordenaban a los funcionarios del Plan República algunas actuaciones, trataron de mantener los centros abiertos después del horario de cierre, en fin. Creo que esas tres variables, macro variables importantes, por un lado, la incoherencia en el discurso político de la oposición sobre ir o no a participar, y sobre todo estos tres partidos, la actuación del CNE de manera ventajista a favor de uno de los polos que participaban en la campaña, y por supuesto la propia actuación del gobierno, por ejemplo, en mi opinión, en dos circunstancias que son altamente deplorables, que lamentablemente creo que van a regir a partir de ahora muchos procesos electorales en este país, como por ejemplo el caso de las presidenciales del próximo año, que fue el uso de las bolsas de los CLAP, los bonos del Niño Jesús y el carnet de la patria. Yo creo que uno de los elementos importantes en esa mesa de diálogo que se está estableciendo en República Dominicana y que se debe retomar ahora el 15 de diciembre, un elemento fundamental que debe llevar los voceros, negociadores de la oposición venezolana, es exigir que el uso del carnet de la patria no sea obligado para votar, por ejemplo, o que no forme parte del proceso electoral. Nosotros vimos puntos rojos funcionando dentro de los centros de votación. Pero además de eso, que sería la mayor aberración, pero además de eso hubo puntos rojos que no cumplieron con la normativa de los 500 metros mínimos que establece el CNE para el tema del proselitismo político. Sí, yo también lo vi. Sí. Claro, pero además de eso, que es lo más grave, fue el uso de los recursos públicos para una compra pública de votos. En este país y en general en las elecciones en países latinoamericanos siempre hubo la denuncia, muchas veces no confirmada, de compras de votos. En Colombia, por ejemplo, es muy famoso la compra de votos por los candidatos, por los partidos, pero lo hacen de una manera, digamos, no autorizada, es decir, porque se considera un delito. En este caso estamos ante una circunstancia mucho más grave, porque está usando los dineros públicos, los dineros que le pertenecen a los venezolanos, para la obtención de un beneficio electoral. Y eso no solamente es un delito, sino que es, a mi juicio, una situación casi que degrada al ser humano a su mínima expresión. Fíjate, yo tengo una estrategia. Fíjate lo siguiente, y con esto quiero concluir este tema. Pareciera, yo no me atrevo a afirmarlo, porque a pesar de que uno es estudioso de estos temas, siempre algunas hipótesis llegan a niveles de especulación, porque no tienes elementos como comprobar algunas opiniones. Pero pareciera que el gobierno, este estado de postración en el que tiene la sociedad venezolana frente al Estado, al individuo, pareciera que fuera una planificación, pareciera que fuera un programa ex profeso, porque mientras tú más dependes del Estado, te vuelves más vulnerable. Y en la medida en que te vuelves más vulnerable, mecanismos perversos como el carnet de la patria te convierte en una víctima fácil ante el Estado. Entonces yo no critico, por ejemplo, me duele en el alma
ver la conducta de los venezolanos, que pareciera que que vendieron el voto por 500.000 bolívares o por 50.000 en el peor de los casos, porque el tema es que la tiquera esa de 10 números la fraccionaron y a cada elector en algunos casos le daban de 50.000. Wow. Pero yo ni siquiera, te lo juro, critico a esa gente que votó, porque al final tú no estabas votando por candidato, estabas votando por el beneficio del bono. Claro. Entonces tú dices, bueno, pero te lo juro, a mí me duele, pero es que hay que comprender la magnitud y las circunstancias que está viviendo el venezolano. A una persona que no tiene la valoración moral del voto como instrumento, sino la valoración utilitaria, bueno, simplemente lo ve como que estás cambiando un voto por 500.000 bolívares. Entonces no le estás dando la racionalidad de ciudadano de lo que implica el asunto de votar, de elegir a una autoridad. Pero el problema es que el gobierno pareciera que es un plan adrede. Y te voy a decir algo, que Dios quiera me equivoque. Lo que hoy son 500.000 bolívares pudieran ser el año que viene 1.000.000 por el tema de la hiperinflación. Y esa franja, esa frontera, que ya no es ni clase media ni pobre, sino que está como en un limbo de la estructura social en Venezuela. Somos casi todos. Sí. Muchos de los que hoy no aceptaron los 500.000 bolívares por dignidad, probablemente lo puedan aceptar el año que viene, el 1.000.000 de bolívares, si yo tuviese razón, porque la degradación económica va a ser mucho más impactante y probablemente ya lo que hacías hoy con 500.000 bolívares no lo vas a hacer el año que viene. Claro. Entonces es un proceso maligno, creado con mala fe, y al final, insisto, yo no critico a las personas que cayeron en ese esquema, porque creo que el gobierno lo hace ex profeso. Sí, de eso vamos a hablar luego de identificar esta estación. Hoy estamos hablando con el licenciado politólogo Sergio Grafe, asesor político también, sobre lo que sucedió el 10 de diciembre del 2017 en el proceso eleccionario municipal y ahora que con la oposición. Ya regresamos. Continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy estamos hablando del tema político. Y ahora que con la oposición, luego del proceso eleccionario municipal del 10 de diciembre del 2017. Tenemos acá presente al politólogo y asesor político Sergio Grafe. Y Sergio nos estaba comentando una relación, una narración, un análisis, ¿verdad? Con respecto a qué sucedió, porque el 98% del espacio territorial a lo largo y ancho del país, en los 335 municipios, es del polo patriótico. Y bueno, hiciste un análisis generalizado del ventajismo, si se quiere decir, por parte del oficialismo. Ahora yo quiero pasar a la parte de la autocrítica, de un análisis objetivo, tal cual como yo lo he escuchado de activos del oficialismo. ¿Qué sería la campaña? Y también te lo quería preguntar. La diferencia entre la campaña del 6 de diciembre del 2015 y la del 10 de diciembre del 2017. El 6 de diciembre del 2015 se estaba proliferando las colas, la gente persiguiendo, la población persiguiendo, los más menesterosos, un producto regulado, y las colas eran enormes, amén de aquellos que revierten aquella teoría financiera de reventa o el bachaqueo, que también es ilegal. Los órganos del oficialismo decían que ellos estaban sumando una campaña muy intensa en esa oportunidad y que la oposición no tenían por qué hacer la campaña porque la campaña nacía sola. Era la gente viéndose claro, con aquella complejidad en esas largas colas, llevando sol, llevando lluvia, con los niños, persiguiendo, repito, un alimento regulado por la menesterosidad. El índice inflacionario, la crisis venezolana, pues no se puede esconder. Tenemos latente una crisis, todo está altamente costoso. Y luego vinieron las elecciones también, bueno, de la constituyente, que ya hicimos un análisis en este espacio, ¿verdad? Donde, según el CNE, 8,5 millones de personas dijeron sí a un proceso constituyente con un magno poder. Luego tuvimos el proceso del 15 de octubre, y en las gobernaciones también dieron un arrebato, y ahorita, imagínate, solamente creo que el 2% tiene la oposición. Ahora, ¿qué sucede? Yo creo que la gente, y voy a ser un portavoz de lo que ha dicho el oficialismo,
la población venezolana, aquella población más menesterosa, y que se va llenando más, ese conjunto se va llenando más porque la clase media alta ya es una clase media, bueno, ya la gente que tiene más poder adquisitivo, pero lo que sufre son la clase media que va sumándose a la clase media baja y va siendo cada vez más menesteroso. Ya estábamos conversando, ya no se puede comprar unos neumáticos, ya no se puede hacer un mercado, ya es inaccesible comprar, por ejemplo, un pan de jamón en esta época, y cada vez hay personas más menesterosas que necesitan, que requieren de esa bonificación dada por el Estado. Yo me imagino que la gente del gobierno, el oficialismo, el polo patriótico, manejó una estrategia de análisis de forma y fondo, ¿verdad?, de lo que ellos llamaron el revés sucedido en el 2015, y buscaron el porqué, y le hicieron entender a la gente con un discurso permanente de que para la elección de la Asamblea Nacional había una posición engañosa, porque le habían dicho que iban a retirar esas colas y le habían dicho que obviamente la figura presidencial se acaba en 180 días. Eso es lo que viene diciendo el oficialismo y lo viene diciendo repetitivamente. Yo creo que está captando la gente eso y dice, bueno, de repente sabemos cómo estamos, no entendemos si es un error político, un manejo inadecuado de las políticas públicas, no sabemos si es un manejo de corrupción. También aparece procesos sustanciales de altos directivos de PDVSA y que se ven que están privados de libertad. Todo ese cúmulo de situación lo vinieron analizando y creo yo, el elector de los tres municipios, analicemos los tres municipios, el elector del Zulia, por decirte algo, el elector de Mérida, que hubo un cambio también en eso, y vino pensando, bueno, con el oficialismo va a haber recursos, con el recurso a la larga me veo una mejor calidad de vida. Yo creo que eso fue muy inteligente, manejado con estrategia política. Tú eres un asesor político que supo manejar el polo patriótico. Por aquí nos dice Orcas Díaz, Frei Martínez pierde por falta de apoyo de los partidos y por egoísmo. Dice, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, quería entonces... Bueno, esa última apreciación me gustaría discutirla, Sí. digamos, cuando tengamos el tema de Guaycaipuro, más sí. localizado. Sí, Fíjate lo siguiente. Un buen porcentaje, no podemos determinarlo porque eso obedecería a estudios de investigación mucho más profundos que una simple percepción. Pero yo no tengo duda de que un alto porcentaje de esa cantidad de electores que votaron ahora por el oficialismo no lo hicieron por candidatos, lo hicieron por el beneficio inmediato que implica el tema, por ejemplo, de las bolsas de los CLAP, que es un tema que el propio día de la elección no se vio, pero 2 días antes sí. Es decir, el municipio de Guaycaipuro, claro, el municipio de Guaycaipuro tiene 60.000 familias censadas. La candidata, hoy alcaldesa, prometió duplicar esa cantidad a 120.000 hogares. ¿Qué hicieron? Los dieron 2 días antes de la elección y le sacaron productos a las bolsas para compensar las otras. Esa fue la realidad. Por eso es que alcanzó, es decir, sacrificaron productos para aumentar el alcance. Eso fue con el tema de los CLAP. Además de toda la exclusión por razones políticas de zonas. Aquí hay zonas en Los Teques, en Guaycaipuro, que nunca han recibido los CLAP, por ejemplo. En esta oportunidad llevaron algo. Eso fue la primera etapa del comportamiento, que pudiera justificar alguna conducta el propio día de las elecciones. Claro. La otra, no tengo duda, que fue el tema del carnet de la patria. Fíjate, yo por ejemplo, que revisé muchos centros el día de las elecciones, había más cola en el punto rojo para donde estaba el sensor, el lector del carnet de la patria, que en los propios centros. ¿Qué te indica eso? Primero, que obviamente es una práctica absolutamente ilegal desde el punto de vista electoral, pero además yo estoy de acuerdo contigo en esa visión tan catastrófica que acabas de explicar, porque en el fondo la gente, es decir, cada tiempo en esta espantosa crisis que estamos viviendo, el gobierno le saca provecho al problema mayor. Hace poco tiempo el problema era la escasez con el tema de las colas. Ahorita no es la escasez, ahorita es el alto costo
tú consigues un kilo de carne de res en 150.000 bolívares o un kilo de queso en 130.000 bolívares. Hoy nos enteramos que viene para 160.000 bolívares. Por ejemplo, si tú consigues las cosas, un medio paquete de espagueti, de pasta, te cuesta 50.000 bolívares. Medio kilo de caraota roja te cuesta 40.000 bolívares, y lo dice una persona que hace mercado. Es decir, a mí no me van a echar cuento ni lo leo por la prensa. Sí, yo sé de lo que estoy hablando. Cuando tú le dices a una persona, mira, ya no es que no hay las cosas, pero como están tan caras, yo te voy a dar un bono de 500.000 bolívares por un voto. Entonces, claro, insisto, yo no creo que la visión debe ser criticar esa conducta masiva de los venezolanos. El problema es que el Estado ha sido tan perverso que lo llevó a un nivel tal de vulnerabilidad que es como que el tipo que te tiene a ti pasando un mes de sed y al final te lleva un vasito de agua. Tú terminas agradeciéndole en el alma ese vasito de agua, pero no estás viendo que es el culpable de esa terrible sed que te hizo pasar durante un mes. Eso está pasando en el país y creo que el gobierno descubrió una beta, una estrategia electoral en medio de toda esa perversidad que va a seguir usando. Fíjate, ¿en cuántos procesos han usado el carnet de la patria? En 3. El de la Asamblea Nacional Constituyente, el de la elección de gobernadores y ahora en la elección de municipales. Yo puedo, a mí me cuesta creer, por ejemplo, que el candidato a gobernador Héctor Rodríguez haya sacado en Carrizal 9.000 votos la vez pasada, y Farid Fragia, que es candidato a alcalde, generalmente ese nivel de votación baja mucho por el tema del interés que despierta en la gente, haya sacado 11.000 votos. ¿Qué pasó allí? El milagro del carnet de la patria. Ahí no hay otra explicación. La gente no votó por candidato Orlando Santoro, votó por un beneficio inmediato que implicaba ese mecanismo tan perverso de control social. E insisto, el gobierno va a seguir en esa estrategia hasta las presidenciales y de repente después. Esta mañana hablaba yo con un abogado amigo tuyo, que no voy a decir el nombre porque no estoy autorizado, pero me planteaba un esquema interesante. Me decía, mira, ¿qué hizo el gobierno ahorita, por ejemplo? ¿Por qué ha sido tan útil esta estrategia? Es un caso interesante. Claro. Fíjate, el gobierno sacrificó la utilidad social de las misiones. Ahorita no hay ninguna misión que funcione, ni siquiera la misión vivienda que dice cada vez supuesta cifra. Eso es mentira. Aquí ninguna misión está funcionando. ¿Qué pasa? Esos recursos que iban a las misiones fueron redireccionados y se individualizó la ayuda. Eso es un pago personalizado por un voto. En lugar de hacer un gran complejo urbanístico un macro hicieron de 200 viviendas donde había una valoración genérica, bueno, el gobierno es bueno, no, agarras esa plata, la individualizas y le das 500.000 bolívares a cada venezolano. Ese mecanismo es mucho más efectivo, claro, dada la circunstancia especial de crisis económica, que te regalen una vivienda. Pero tú con la vivienda, por ejemplo, no vas a poder comprar un kilo de caraota, pero con los 500.000 bolívares sí. Exacto. Entonces es un tema hasta de subsistencia. Tiene bastante fundamento. Claro, sí. Y por eso es que, insisto, esa frontera, yo conozco amigos que el propio domingo me decían, tengo unas ganas de hacer esa cola del carnet de la patria. No lo hago por dignidad. Esa persona, Santoro, el año que viene, insisto, por el tema de la hiperinflación, no va a ser 500.000, probablemente sea 1.500.000. Sí, sí. Ya está a punto de cruzar la frontera, porque la situación económica lo va a restringir tanto en sus capacidades de sobrevivencia. Yo estoy seguro de eso. Que va a saltar y probablemente tengamos unos efectos parecidos. Esta persona, y con esto concluyo, me decía, mira, claro, que si el gobierno no tiene recursos, como es parte nosotros tenemos 3 problemas en este país: un modelo equivocado, falta de recursos y la corrupción. Esos 3 pilares hacen imposible, inviable un gobierno. Si el gobierno no tiene recursos, me decía este abogado amigo, que me pareció interesante la idea, voy a tratar de escribir algo el domingo en mi columna en La Región. La mesa de la unidad, la conducción, como se llame, porque ya parece que decir la mesa de la unidad como que ya no le dice mucho a la oposición, pero la conducción política opositora de este país debería convocar a sus seguidores a que todo el mundo se inscriba en el carnet de la patria, porque en este momento son 15 millones.
Pero si tú das una instrucción política de que todo el mundo, los tuyos, tus seguidores, se inscriban en el carnet de la patria, probablemente esos 15 millones subirían a unos 25 millones, porque son de 15 años en adelante. Claro. En esa circunstancia, el gobierno pudiera tener problemas para financiar directamente a esa cantidad de venezolanos y pudiera generarle un caos desde el punto de vista operativo. Una tesis interesante, vale la pena evaluarla y no te extrañe que al final hasta se esté dando sin que haya una instrucción política. Están pidiendo el carnet de la... hermano, el carnet de la patria en este momento tiene más utilidad que la cédula de identidad. Es una realidad. Claro, claro. Te lo están pidiendo para registrar a un niño recién nacido, para el pago de pensiones, te lo están pidiendo para viajar. Se lo pasaron a lo legal, sí. Te lo están pidiendo para darte es decir, es impresionante la cantidad de circunstancias. Yo no me he sacado el carnet de la patria porque hasta ahora lo que yo hago, desde el punto de vista profesional y como individuo, no lo he necesitado, no lo he requerido. De repente la posibilidad de hacer un trámite que implique mucha importancia, probablemente me voy a ver obligado a hacerlo. ¿No? Y eso lo va a hacer el Estado, cuando sea un trámite de carácter legal o de importancia, y claro, que corresponda hacerlo, lo hace también aunque sea por previsión. La solicitud es ilegal. Claro. El tema es que la viabilidad del trámite se te genera si tú presentas ese bendito carnet de la patria. Entonces al final, todo el mundo se lo está sacando. La última oleada del carnet de la patria, hace 3-4 días, la última que pasó, sí. Yo estoy convencidísimo de que el 90% de esa gente que se fue a sacar el carnet de la patria era gente de la oposición, porque ya la primera oleada del gobierno pasó. ¿Tuviste la cola que había en San Antonio de los Altos? Eso fue hace una semana y media. Claro. De este tema vamos a continuar hablando, Sergio, luego de identificar la estación. Ya regresamos con más de tu espacio Alternativas. Continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy le dedicamos el tema a lo político. Estamos conversando con el politólogo Sergio Grafe, analizando el tema del proceso eleccionario del 10 de diciembre del 2017 municipales, que se tiñó completamente de rojo con el polo patriótico. Sergio, vamos a hablar ahorita de los altos mirandinos, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, quiero preguntarte lo siguiente, no sé si tengas este conocimiento, que estos partidos políticos que decidieron no ir a este proceso eleccionario, llámese Acción Democrática, Primera Justicia, Voluntad Popular y otros, no sé, también 2020, pero sus miembros de sus partidos pues renunciaron a sus partidos y se inscribieron con otras organizaciones como COPEI, Nuvipa, que está haciendo cada vez más un papel preponderante en los procesos eleccionarios. Ahora que dicen esos estatutos sociales, esos movimientos, esos partidos políticos, ellos podrán regresar nuevamente per se a sus filas políticas o hay que revisarse esos estatutos, se los prohíben. Ese es el primer lugar, ¿no? Quería tocar este tema para pasar ya a Guacaipuro. Bueno, fíjate lo siguiente. Hoy me llegó a mí una relación de las 27 alcaldías que ganó la oposición en todo el país. Sí. 11, el partido que más ganó alcaldía fue COPEI. 11. Después viene, creo que Primero Justicia con 7, AD con 7. Después 4 Primero Justicia. Pero Primero Justicia. Un Nuevo Tiempo. ¿O son miembros de ellos? De acuerdo a su partido de origen. Okay. Por ejemplo, los 3... De acuerdo a su partido de origen. Okay. Correcto. Por ejemplo, los 4 alcaldes que ganó la oposición en Miranda, los 4, no sé si decirle vienen o están en Primero Justicia, o al menos antes de la postulación eran militantes de Primero Justicia. Claro. José Fernández, de Primero Justicia, claro. Sayed en el Atillo de Primero Justicia, Duque en Chacao de Primero Justicia y Darwin González de Baruta de Primero Justicia. Sí. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es? Y yo aquí quiero ser muy fuerte. Yo creo que estos candidatos hicieron lo correcto porque se trataba de un esquema de o no asumes una defensa ciudadana para evitar que tu municipio, lo que yo he llamado la pesuvización de los municipios, se te conviertan en una cosa anárquica. La pesuvización de los municipios, qué interesante. Sí. Claro, porque tú te das cuenta, todos los municipios que son gobernados durante mucho tiempo por figuras que pertenecen al PSUV tienen un denominador común que es el caos y el desorden. Entonces, estos municipios que deben tener fallas, obviamente, de los 4 que te estoy hablando,
incluso el caso de Carrizal lamentablemente no entró en esa gran cruzada de protección y de defensa, lamentablemente. Yo creo que esos candidatos hicieron lo correcto. En mi opinión, lo que me parece realmente hipócrita es que los partidos a los cuales pertenecían esos candidatos hayan dicho, por ejemplo, que no postulan candidatos a esas alcaldías, pero le permitieron por debajo de cuerda que se postularan. Sí. Se supone, según lo anunciado por estos tres partidos, que todos esos candidatos que se postularon sin la anuencia, yo diría más, en contra de la disciplina partidista, iban a ser expulsados. Yo quiero ver a Primero Justicia un pronunciamiento público donde le diga al país: está expulsado José Fernández, está expulsado Duque, está expulsado el alcalde Darwin González, está expulsado el alcalde Sayet. Si eso lo hiciera Primero Justicia, yo diría, bueno, están siendo coherentes con el discurso. Hablo de Primero Justicia por estos cuatro, pero tenemos otros casos en el país de AD y de Voluntad Popular. Entonces, yo creo que no es criticable el hecho de que esos liderazgos locales se hayan postulado y hayan ganado sus respectivas alcaldías. En mi opinión fue más bien una actitud bien valiente que hay que valorar y ponderar en su justa dimensión. Lo que me parece bien hipócrita es que los partidos políticos, entonces ahora que ganaste, entonces no te expulso. Pareciera que es lo que está planteado. Sí, entonces eso en mi opinión no es bien visto por la opinión pública, valga la redundancia. ¿Qué pasó? Engañado en muchos aspectos. Por eso es que ya te hablaba de la incoherencia del discurso político, y uno tiene que ser autocrítico en estas circunstancias. Claro. Yo cada vez que vengo para tu programa, que por cierto te lo agradezco mucho, yo sé que hay muchas personas que se identifican con lo que yo digo, hay unos que no les gusta, pero es que pero ¿cómo haces tú si yo tengo que decir lo que yo creo y tengo que ver las cosas que veo malas y las cosas que veo buenas? Yo creo que en las condiciones en que fuimos en estas elecciones municipales era muy complicado ganar, es decir, mejor dicho, el resultado era previsible, porque también a mi juicio me parece muy fuerte solamente criticar la conducta abstencionista como si no viéramos el origen. Claro. A mí me molesta, hay abstencionistas que son abstencionistas... Y colocaste algo fuerte en Facebook. Por principio, sí. Claro, sí. Hay abstencionistas que son como que principistas, que se abstienen a todo. Es como que si tú dijeras, bueno, el voto no ejercido se me convierte en un fusil y por tanto me voy para Miraflores. Ese no tiene remedio, digamos así, porque es una conducta radical que hasta raya una distorsión de la personalidad. Luis Vicente León, sí. Pero cuando tú tienes un abstencionista que, creyendo en los partidos políticos, observas ese discurso tan incoherente y se abstiene, esa es una abstención perfectamente justificable. Y es perfectamente justificable, y además es una abstención que tú tienes que tratar de recuperar para cuando vayamos a una elección presidencial. Porque lo que está clarísimo es que en las actuales condiciones en que está la oposición en Venezuela no es capaz de ganar una elección presidencial. Bueno, yo estoy seguro que yo estoy diciendo algo dramático, claro, porque tú tienes que primero ser coherente en el discurso, sí. Recapturar ese sentimiento de cambio que está en el país y que sigue creciendo. El hecho de que no tengamos capacidad en este momento de ganar una elección presidencial no significa que no haya los votos suficientes para lograrlo. El gran desafío es que tú logres motivar esa masa inmensa de electores que quiere un cambio y que probablemente el año que viene va a aumentar el rechazo a la gestión de Maduro. El asunto, tú tienes que darle alternativa a esa persona, tú tienes que ser un dirigente serio para que esa persona vuelva a confiar en ti y presentes un esquema económico, por ejemplo, con candidatos. Que quiero dejarte para el último minuto del programa. Bueno, ¿qué alternativa le da a los electores para las presidenciales? Aquí me están colocando el caso de Carrizal. Quería empezar por Guayquipuro, pero aquí en Carrizal dice que la incoherencia, pero de los candidatos que se lanzaron, pues dicen que Ovidio le quitó votos a José Luis. Si nosotros sumamos, eso no sucedió. Por el caso de Farid, duplicó, es verdad, todos los votos que hizo José Luis y que hizo Ovidio. Bueno, yo te digo una cosa, una de las candidaturas más locas, más inentendibles que yo he visto fue la candidatura de Ovidio Lozada en Carrizal. Sí. Porque es decir, la estrategia pareciera tener alguna pegada a la alternativa, como es tu programa. Sí. Más o menos así fue la estrategia de él.
Pero es que no había espacio para una alternativa en Carrizal y casi que en todo el país. Este es un país absolutamente polarizado y pasó lo que ocurrió. Yo tengo mis reservas sobre si la candidatura de Ovidio hizo daño o no. Yo creo que hizo mucho daño. Porque tú no puedes, Orlando, solamente cuantificar un resultado electoral y no valorar y no hacer un análisis cualitativo. Claro. Ovidio creó la sensación de que no había unidad en el municipio, de que la oposición iba dividida, y ahí se te pudo haber quedado mucho más de los 3.000 votos que pudo haber faltado entre la sumatoria de lo que sacó Ovidio y lo que sacó José Luis. ¿Por qué? Cuando tú comparas los votos que sacó Ocariz en la elección de gobernadores, sí, fueron 13.000 votos. Y cuando tú comparas los 6.000 y tantos que sacó José Luis ahorita con los 2.000 y tantos que sacó Ovidio, haces 8.000, casi 9.000. Claro. Es decir, Farid ganó por 3.000. Sí. La sola idea de proyectar la imagen, el mensaje de que no hay unidad, muchos electores se te pudieron haber quedado en el camino por no tener un candidato unitario. De tal manera que yo no estoy muy convencido de que esa candidatura no haya causado un daño irreparable, y en mi opinión sí lo causó. Sí lo causó. Si tú lo ves desde el punto de vista numérico, no, sí, porque los votos de Ovidio no alcanzan para los votos, claro, que le ganó Farid Freyja a José Luis Rodríguez. Pero insisto, desde el punto de vista cualitativo sí, esa imagen de división pudo haber incidido en que el nivel de abstención aumentara en el municipio y por tanto se perdió la alcaldía. ¿Crees que sucede un fenómeno como el cuando Orlando fue alcalde y luego con un proceso de una inconsistencia numérica en una de las mesas de que José Manuel Álvarez regresó a José Luis? ¿Crees tú que dentro de un periodo, 2 periodos, pueda regresar nuevamente José Luis o alguien de su familia nuevamente aquí a Carrizal? ¿O es hora de verdad de pensar? Eso va a depender muchísimo de la gestión de Farid Freyja. Sí. Aquí se hizo una campaña. Obviamente, es un anticipado opinión, porque hay que esperar cómo lo hace Farid. Claro, uno dice 4 años y a la vuelta de la esquina. Claro, sí. Farid Freyja tiene un tremendo reto en Carrizal. Sí. Evitar que este municipio se parezca a Guayquipuro a la vuelta de un año. Si los vecinos de Carrizal en menos de un año observan que las calles están llenas de la economía informal, que están llenas de basura, que las invasiones comienzan a meterse por todas esas quintas en la zona clase media alta, en fin, si se inicia un proceso de pesuvización del municipio Carrizal, obviamente que el tiempo de Farid Freyja pudiera ni siquiera durar 4 años, pudiera hacerse un revocatorio antes del tiempo. Pero por eso te digo, claro, y en el caso de José Luis o de alguien, es que en política, yo, como dicen en mi pueblo, en política es el único escenario donde los muertos son capaces de cargar basura. Okay. José Luis acaba de sacar una buena cantidad de votos, fue reelegido muchas veces, producto obviamente de una confianza que tenía en el electorado, así que yo en este momento a lo mejor poca gente le verá futuro político. Claro. Yo prefiero mantener reserva porque, insisto, sí, va a depender mucho de la gestión de Farid. Bueno, éxito para todos. Vamos entonces nuevamente a identificar la estación. Tenemos acá a Sergio Grafe analizando el tema del proceso eleccionario y ya regresamos con el tema de Guayquipuro. Ya regresamos. Continuamos con Tu Paso Alternativas. Hoy le dedicamos el tema a la política. Y se ha tornado muy interesante toda esta tertulia que hemos hecho acá sobre el proceso eleccionario. Y aquí tengo muchísimas preguntas con respecto al tema de Guayquipuro, pero yo no voy a leer las preguntas, y después lo hago. ¿Qué pasó entre Freddy y la candidata Álvarez en este proceso eleccionario? Yo también considero que Freddy en un mes y medio tuvo también muchos altercados y físicamente aguantó. Pero bueno, ¿qué sucedió en Guayquipuro? Por lo menos en este momento tenemos un atleta. Impresionante la capacidad física que derrochó Freddy Martínez. Por cierto, mi respeto y mi solidaridad, porque fue una campaña muy complicada desde el punto de vista de la exigencia física, de recursos. Cuando tú comparabas, por ejemplo, a la candidata del PSUV con toda esa parafernalia del Estado, es decir, era una cosa escandalosa, porque la Constitución Nacional
te prohíbe el financiamiento de los partidos. Y la ley orgánica y procesos electorales. Pero así es. Y son estrategias que utilizan. Y la ley contra la corrupción. Pero entonces cuando tú ves una candidata que tiene todo el aparataje del Estado a su disposición, que te distribuye las bolsas de los CLAP, que te asigna pensiones, que te da bonos especiales para los niños, en fin, tú dices, bueno, pero la cosa era complicada, ¿no? Sin embargo, yo insisto, cuando tú yo estos temas, a mí me encanta, a mí me gusta mucho invitar a estos programas que se metan e investiguen los números en el CNE, porque esos números dicen mucho cuando se les establece una óptica de lectura con mentalidad abierta. Fíjate, Guiseli Álvarez ganó con 57,000 votos. Héctor Rodríguez acababa de perder en Guayquipuro con 58,000 votos y Ocarí sacó 62,000. Se mantuvo la misma votación. Así es. ¿De acuerdo? 58-57. Nosotros veníamos de ganar en Guayquipuro la gobernación 63-58 y una desinflada espectacular que no llegamos a los 30,000 votos con Fray Martínez. ¿Qué pasó allí? El fenómeno de la abstención. En la elección de gobernadores hubo 61.1% de participación en Guayquipuro. En esta ocasión hubo el 40%. Todo ese 20% restante que no votó eran 40,000 votos que votaron en la elección de gobernadores por Carlos Ocarí y que en esta oportunidad se abstuvo. Obviamente, si esa potencialidad electoral se hubiese desarrollado en los términos de la elección de gobernadores y esos 40,000 votos lo hubiesen hecho por Fray Martínez, el alcalde en este momento era Fray Martínez. Por eso te decía al comienzo del programa que una mezcla de variables que hicieron un cóctel explosivo que hacía muy complicado que un alcalde o un candidato opositor ganara una alcaldía. Y en el caso de Guayquipuro creo que fue el experimento donde se pusieron a prueba todas esas variables. Es decir, un ventajismo horrible del gobierno. El propio día de las elecciones hubo una actuación irregular por muchos coordinadores del CNE, que son todos coordinadores militantes del PSUV. El Plan República no actuó en algunos centros debidamente. Yo creo, en este momento, el sistema electoral venezolano está tan pervertido, y esa es la palabra que uso con mucha fuerza, porque tú tienes que hacer una revisión integral de todo lo que sucede en una campaña electoral. No solamente hablo del tema del CNE, hablo del uso de los recursos públicos por parte del Estado, hablo del tema de, por ejemplo, de los coordinadores de centro, que son todos militantes del PSUV, hablo de la actuación del Plan República, es decir, es todo un menú para analizar que... Pero todo eso estuvo muy bien analizado. Son estrategias que de repente algunas son válidas. Pero estrategias que son ilegales. Sí, el tema es ese. El tema es ese, porque si tú aceptas que esas condiciones son naturales, entonces bajo esas premisas tú nunca vas a ganar una elección. Sí. Entonces, esas circunstancias, claro, hay casos como los Alias o Chacao o Baruta, que es tanta la cantidad de votos que tiene la oposición que por más que te rebane la trampa, varios niveles de votación siempre vas a ganar. Claro. En el caso de Guayquipuro no fue así porque ahí más o menos el histórico electoral es que ha sido muy pareja la elección. Okay. Pero en todo caso, yo quiero decir algo que siempre lo digo cada vez que tenemos una elección. Yo hago lo posible, hice lo posible para que los candidatos del PSUV no ganaran esas alcaldías. Una vez que ganaron, yo apuesto a que lo hagan bien. Yo apuesto a que lo hagan bien. Entonces, que eso es muy interesante. Yo apuesto a que lo hagan bien porque uno cuando quiere llegar al poder con un candidato, que lo asesores, es porque ese candidato lo va a hacer bien. ¿De acuerdo? Si no ganaste y te ganó el otro, tú responsablemente tienes que lidiar que lo haga bien, porque en el fondo uno lo que busca es el beneficio del pueblo. Que el éxito de ellos es el éxito de todos. Claro, porque ¿qué es lo que tú buscas tú? Tú no buscas una posición de poder por per se. Tú buscas una posición de poder para hacer el beneficio. Claro. Si tú no pudiste porque no ganaste y te ganó otro, yo en lo personal, yo le deseo a Guiselis que lo haga bien, que esté muy pendiente del tema del transporte en Guayquipuro, del tema de la inseguridad y el tema de la vialidad. Y a Farid Fraya le pido que por favor evite la pesuvización de Carrizal, que él sabe lo que significa eso, porque en vez de 4 años pudiera estar hasta 2, porque los carrizaleños que saben y que se le explicaron suficientemente cuáles eran los riesgos en esta campaña, si ganaba un candidato del PSUV, cómo fue,
van a estar pendientes y a la vuelta, insisto, de un año, si ven que el municipio comienza a convertirse en una especie de Guaycaipuro, de lo que vivimos, en las circunstancias que vivimos en Guaycaipuro, ese alcalde pudiera estar a la vuelta de 2 años haciéndose un referéndum revocatorio. Así que yo de verdad, en lo personal... Bueno, aunque él tiene una buena gerencia, tuvo una buena gerencia en el metro, tiene buenas intenciones, tiene un buen programa de gobierno que presentó. Parte del desafío, por yo lo eso estuve te digo analizando, ojalá ese desafío sea un éxito, porque el éxito de él es el éxito de todos nosotros carrizaleños, en el caso aquí en Carrizal. Claro, ya termino con esto. Sí. Ese apostar a que lo haga bien tiene un tiempo. Yo espero que Guiseli, a la vuelta de 4 meses, yo pueda decir, lo está haciendo bien, yo no tengo problema, ningún prejuicio en eso, o Farifraija, y no a la vuelta de 4 meses comencemos a organizar un revocatorio porque fue tan mala la gestión que no aguanta el periodo de 4 años. ¿no? Bueno, esperemos a ver. Y bueno, ya tocamos el tema de Guaycaipuro, ojalá todo salga bien. Podemos también hablar con el tema de los alias, ¿verdad? Los alias también, cuatro candidatos. Héctor Medina había empezado con un buen auge. Luego, bueno, empezó más o menos la estadística que vi por ahí a bajar un poco. Yo sí, bueno, se mantuvo en la perseverancia y lo que ellos llamaron la defensa del municipio. Sin embargo, si tú ves los votos del PSUV, ¿verdad? Estadísticamente con otros procesos, el PSUV viene aumentándose. Subiendo en el municipio. También el candidato Héctor Constant, un profesor muy querido dentro del IUT, también empezó a hacer un programa de gobierno muy cónsono con la realidad de San Antonio, pero se mantuvo Yossi. ¿Verdad? ¿Qué le espera Yossi ahorita en este municipio? ¿Cuáles son los retos para él? Pero fíjate lo siguiente, eso que tú planteas es un dato interesante. El PSUV llegó segundo. Segundo, después de varios candidatos. Óyeme, llegó segundo en Los Alias, llegó segundo en Chacao, llegó segundo en Baruta y llegó segundo en El Hatillo. Bueno, eso dice mucho en estos municipios. Por eso te digo que es interesante porque, ahora, ¿qué pasó allí? Que es lo que se llama en politología la economía del voto. Claro. Esas candidaturas tienen un tiempo de prueba y lo responsable es que los candidatos, lo que pasó por ejemplo con Elías Santana y Rosiris Toros en Sucre, o Pedro Pablo Fernández en Baruta, hicieron una prueba, no les funcionó y retiras la candidatura. Claro. Ahí lo riesgoso es que tú mantengas una candidatura que se te convierta en peligrosa para hacer perder al otro, que fue lo que pasó en Carrizal. No así en Los Alias porque el esquema estaba polarizado y la candidatura de José logró capitalizar el mayor sentimiento opositor del municipio. Claro. Héctor Medina, en mi opinión, hizo una campaña inteligente, pero le faltó tiempo, le faltó pegada, creo que tiene un piso importante para perspectivas a futuro. Sí. Y José lo que tiene que hacer es, en mi opinión, tú sabes que es difícil gobernar un municipio con alto nivel de clase media, porque la clase media es muy exigente y es muy volátil en su conducta política. Claro, sí. Hoy te pueden adorar y te equivocaste y mañana te odian. Eso pasa mucho con la clase media. Así es la política, con respecto al criterio de la clase media. Claro, así es, así se mueve mucho. Sí, sí. Entonces José tiene un desafío muy grande. Yo creo que él tiene la obligación de hacerlo. Creo que tiene que establecer puentes con los demás niveles de poder, del poder público, para que pueda, por ejemplo, financiar proyectos que impliquen una gran inversión, porque los municipios solos tienes capacidad para algunas cosas menores. Fíjese que aquí dice lo siguiente, Yanne dice que ahora Ovidio no se sabe si va a regresar a Los Alias para candidato o a Madrid como candidato. Yo no entendí esto que nos dicen por acá. Llegamos a la conclusión ya, 3 segundos. ¿Qué alternativa tiene la población para las presidenciales? Tiene que sacar un candidato unitario. Yo soy un ferviente defensor de las primarias. Creo que en esta oportunidad ese esquema hay que sacrificarlo y la oposición buscar un candidato unitario, producto de un gran consenso nacional, que no sea ninguno de las caras visibles en este momento, porque hay un terrible problema de credibilidad en esos liderazgos actuales. El sentimiento opositor en este país se mantiene en el 80%. Lo que hay es que darle viabilidad a ese deseo y eso pasa. Credibilidad porque se perdió. Y eso pasa. Muchísimas eso gracias. Pasa por un buen programa económico de emergencia,
un buen candidato y obviamente que mejoren las condiciones electorales porque en estas circunstancias Muchísimas es muy gracias. complicado. Llegamos No, muchas a la gracias a ti, conclusión. hermano mío. Fue muy amena esta conversación. Bueno, mis queridas y mis queridos televidentes, recuerden que este espacio va a ser repuesto este jueves de 7 a 8 de la noche y por supuesto el próximo martes con un programa navideño. Muchísimas gracias a nuevamente Sergio. Un placer, hermano. En la dirección de Antonio Un Brantes, gustazo. hoy también estuvo en la asistencia Tomás Álvarez el Goliat. Hasta entonces y que Dios los bendiga. Chao, chao, chao.